A todo eso que están poniendo presente, les aviso que le va a salir que no entraron en la videoconferencia, o sea, entraron y volvieron a salir. Cuando se van a retirar, cuando termina la videoconferencia, ahí recién tienen que poner presente. Creo que estamos... Ah, pero Profe, Gisela nos puso al ingresar, por eso no me pusimos ahora. sí, No, profe, no, no. en el que se había mandado en el grupo decía al ingresar y al salir que se tenía que poner. Ah, bueno, pero acuérdense poner el salir o si no les va a aparecer, van a tener que poner doble. Pero al salir, ese es el que marca su presencia, no al ingresar. O si no, le va a Ah, marcar ya que salieron. Ah, bueno, profe. Vamos a poner entonces a la salida nomás. Mejor Sí, sí. así. Pues si no, Porque nos si no, confundimos todo también. porque si no les va a marcar que se retiran ahora cuando, antes que empiece la clase. Ah, bueno, bueno, profe. Dale, dale. Buen día chicos y chicas, ¿qué tal? Buenos días, ya. profe. Bien, vos. Buenos días, profe. Buenos días, Buenos profe. días, profe. Buen día. Bueno, hoy vamos a continuar con la parte de proteínas. Específicamente vamos a hablar hoy de las enzimas, que son un grupo muy importante de proteínas. ¿Por qué? Porque regulan, se encargan de regular todas las reacciones bioquímicas que ocurren en nuestro cuerpo. Entonces son esenciales para mantener todo nuestro metabolismo y toda nuestra maquinaria funcionando. Entonces, vamos a hablar de las enzimas específicamente. Y antes de entrar en las enzimas, vamos a hablar un poquito de algunos conceptos sobre qué es energía para nuestro cuerpo, qué es trabajo, de dónde sacamos la energía que utilizamos para convertir en trabajo, que por ejemplo es un trabajo. Por ejemplo, la contracción muscular para nosotros, para nuestro cuerpo, es un trabajo. La respiración celular también es un trabajo. Entonces, todo lo que implique un gasto de energía y un cambio de estado en nuestro cuerpo es un trabajo. Y bueno, nuestra maquinaria a todo momento, o sea, desde que nacemos hasta que damos el último respiro, nuestras células están trabajando todo el tiempo. Eh, Activando rutas metabólicas, entonces nuestro cuerpo está en constante, aunque estemos durmiendo, está aún trabajando. Entonces, recuerden que a veces esos momentos en que uno se siente bajoneado y piensa que no está haciendo nada, bueno, las células están respirando, el hecho de que estén vivos es un trabajo. Entonces, y bueno, más en momentos tan difíciles que estar sano realmente y protegido en este momento realmente es todo un logro. Así que cuando los días que no se sientan tan bien, que estén desanimados, acuérdense de eso, chicos, que por más de que sientan que no están haciendo nada, sus células están a full trabajando. Entonces, vamos a empezar la clase de hoy. Les comparto ya mi pantalla. Cualquier duda, me paran durante la clase y hacen sus consultas. Bueno, entonces, uno de los grupos de proteínas más importantes que tenemos son las enzimas. ¿Por qué? Porque son responsables de regular todas las reacciones que ocurren dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestras células, a nivel de nuestros tejidos, a nivel de los órganos. Entonces garantiza que nos mantengamos en funcionamiento. Entonces, antes de entrar, ¿cómo las enzimas lo que hacen es regular las reacciones bioquímicas? Entonces, antes de entrar directamente a las enzimas, vamos a ver algunos conceptos. El primero es que es trabajo biológico. Y la energía se define como capacidad de hacer trabajo. Entonces, la capacidad de hacer trabajo es energía. Y esa capacidad de hacer trabajo es cualquier cambio de estado o movimiento de la materia. Y en nuestro organismo, ¿qué son ejemplos de trabajo? Transporte de moléculas, formación de nuevas moléculas o destrucción de moléculas. Por ejemplo,
Tomando el ejemplo del almidón. El almidón que ingerimos a través de los alimentos pasa por nuestro sistema digestivo y se va a descomponer en maltosa, que a su vez se va a descomponer en glucosa. Y esa glucosa se va a liberar al nivel del intestino delgado para ser absorbida. Ese proceso de descomposición del almidón a glucosa implica la destrucción de la molécula de almidón. Eso es un trabajo y requiere energía. Esa glucosa se va a absorber a nivel del intestino delgado y va a pasar al torrente sanguíneo. Va a circular por todo nuestro cuerpo, donde esa glucosa va a estar accesible para aquellos tejidos y células que requieran de energía. Y esa glucosa va a ser descompuesta a través de la respiración celular dentro de la célula para producir energía. El excedente de glucosa, muchas veces cuando nuestras células y tejidos utilizan ya toda la glucosa que necesitan, si hay un excedente en sangre, entonces eso se va a convertir o se va a almacenar en glucógeno dentro del hígado. Entonces, la glucosa se va a ir uniendo a otras glucosas para formar el glucógeno en el hígado, y eso también requiere de energía que permite la formación de moléculas. Y también dentro, o sea, vamos a ver en la parte de, con más detalle en lo que sería el transporte de membrana, que para el transporte de sustancias necesitamos sacar energía de algún lado. Para mover una sustancia de un lado a otro, de fuera a dentro de la célula, de dentro a fuera de la célula, todo requiere una inversión de energía. Entonces, la energía disponible que tengamos va a ser esencial para llevar a cabo todos los trabajos o reacciones que necesitamos desarrollar o llevar adelante para mantenernos vivos y vivas. Entonces, esta energía, ¿en qué unidad se va a medir? En general, la energía se va a expresar, o la energía en unidades de trabajo se expresa en la unidad que conocemos como kilojoules, pero también se puede expresar en kilocalorías, siendo una caloría igual a 4,184 kilojoules. Y acá es importante saber, chicos y chicas, que la energía calorífica no puede realizar trabajo celular. O sea, la energía en forma de calor es el único tipo de energía que no nos sirve para realizar trabajo. En realidad, el calor significa una pérdida de energía. Entonces, cuando parte de la energía de las reacciones o de los procesos que ocurren dentro de nuestra célula se pierden en forma de calor, y esa energía es una energía que no produce trabajo, es una pérdida de energía o de capacidad de trabajo. Y dentro de nuestro organismo podemos observar dos tipos de energía, en realidad dentro del universo, pero eso también se aplica a nuestro organismo. Tenemos dos tipos de energía. Por un lado está la energía potencial, que va a ser la capacidad para realizar trabajo como consecuencia de la posición o del estado. Entonces acá vemos como ejemplo de energía potencial una persona que está lista para lanzar una flecha. Que tira su arco, se pone en la posición y está lista para lanzar esa flecha. Y por otro lado, tenemos la energía cinética, que va a ser la energía del movimiento, que en esta figura es cuando la flecha ya se lanza y se pone en movimiento. Entonces, esos son los dos tipos de energía disponibles en el universo. Y en los organismos vivos existe una transformación de energía de un estado a otro. O sea, la transformación constante se da de energía potencial a energía cinética.
y de luego energía cinética, energía potencial, y nuestro cuerpo, nuestro organismo, lo que va haciendo es va transformando la energía de un estado a otro. Y obviamente como no somos sistemas 100% eficientes, parte de esa energía se va a perder en calor, en forma de calor. Entonces, la energía potencial de nuestro organismo es acá, obviamente, acá en este ejemplo lo ilustramos con la energía de posición, pero dentro de nuestro organismo, la energía química o la energía que está dentro de los enlaces químicos es la energía potencial que nosotros almacenamos. Y aquí vamos a hacer un repaso, chicos y chicas, de la primera parte de esta unidad. ¿Qué eran los enlaces químicos? ¿En qué consistían los enlaces químicos? Profe, Sí, un enlace químico es un proceso químico responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas. ok. Pero específicamente, ¿en qué consistía? ¿Cómo se forma un enlace químico? La unión de dos o más átomos. La unión de dos o más átomos. ¿Y qué es lo que ocurre entre esos dos átomos para que se forme el enlace? Confiere estabilidad a los compuestos químicos. Juan Jara, tu micrófono está haciendo interferencia. Sí, confiere estabilidad, pero ¿por qué confiere estabilidad? ¿Qué Puede pasa? ser interacción entre los electrones del átomo, que son los que forman el enlace. Así mismo. Los Por la electrones, electronegatividad, bro. bueno, como dijo, bueno, la electronegatividad nos alejamos. Repetí, por favor, Kiara, tu respuesta. O sea, los enlaces se forman por las interacciones entre los electrones de los átomos. Por Así ejemplo, mismo. un metal suele ceder un electrón a un no metal. Ujú. Bueno, ahí tenemos ese era el enlace iónico. Teníamos intercambio de electrones. ¿Y cómo era, qué pasaba en el caso del enlace covalente? Profe, no se entiende mucho porque los compañeros no apagan su micrófono. Hay un enlace coordinado profedativo, es decir, que se comparten ambos electrones para completar el octeto. Ujú. Resumiendo lo que está diciendo la compañera Kiara, los enlaces o sea, los enlaces químicos son interacciones entre los átomos e interacciones donde están involucrados los electrones. Si se trata de un enlace iónico, hay un intercambio de electrones. Un metal le cede a un no metal y se estabilizan esos elementos. El otro tipo de enlace químico que vimos es el enlace covalente, que es la mayoría, o sea, las mayorías de las moléculas biológicas en su mayoría están conformados por enlaces covalentes y ahí lo que hay es los electrones se comparten. Y ustedes tienen que pensar, los electrones son partículas que están alta, o sea, que llevan una alta carga de energía. Entonces, la energía o sea, en última instancia, la energía de los enlaces químicos es la energía que va a estar contenida en los electrones. Entonces, recordemos, un enlace químico se da entre dos átomos mediante la interacción de electrones y son esos electrones los electrones que están conformando el enlace, son esos electrones los que van a contener energía. O sea, imaginen el átomo con su núcleo y los electrones girando alrededor de ese átomo. Son esos electrones los que van a aportar energía o tener energía y son los electrones de los enlaces, los electrones que nosotros podemos usar para obtener energía. Entonces, la energía potencial de los seres vivos
está almacenada en los enlaces químicos de las moléculas que forman parte de nuestro sistema. Y esos enlaces químicos, ¿dónde específicamente está la energía? En los electrones que participan de ese enlace. Entonces, para nosotros mover la energía o utilizarla, lo que hacemos en realidad es romper enlaces para liberar esos electrones y después volver a armar, o sea, volver a recomponer esos enlaces. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, con más detalle, durante el proceso de respiración celular, que la energía de la glucosa se transfiere a las moléculas de ATP mediante moviendo, rompiendo enlaces, liberando electrones, y esos son los electrones que nos van a proporcionar la energía que necesitamos para producir ATP. Entonces, la energía que nosotros usamos o la energía potencial en nuestro sistema dentro de los organismos vivos está contenida en los enlaces químicos y específicamente en los electrones que participan de esos enlaces químicos. Entonces, de ahí vamos a obtener nosotros la energía que necesitamos para funcionar. ¿Les quedó claro, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, volvemos entonces a la clase. Entonces, como habíamos dicho, la energía química va a ser la energía potencial almacenada en los enlaces químicos. Y se transforma para la realización de trabajo como, o sea, esta energía va a ser liberada ¿para qué? Para, por ejemplo, llevar a cabo la contracción muscular, la formación de nuevas moléculas y todo proceso dentro de nuestro cuerpo que genere o que necesite un aporte de energía. Entonces, la energía de los enlaces químicos o la energía potencial de la cual nosotros disponemos va a estar contenida en los enlaces químicos y específicamente en los electrones que forman parte de ese enlace. Y nosotros, ese enlace, la energía que nosotros requerimos para romper un enlace y poder liberar esos electrones es lo que nosotros conocemos como la energía de enlace. Entonces, la energía de enlace va a ser la energía requerida para romper específicamente un enlace químico y liberar los electrones de ese enlace químico que nos va a proporcionar la energía ya de movimiento que necesitamos. ¿Hasta aquí quedó claro, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y acá, ¿para qué nosotros necesitamos toda esa energía? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos mantener en funcionamiento? Y acá pueden ver que el metabolismo es la suma de todas las actividades químicas que ocurren en nuestro organismo y consiste en muchas series de reacciones químicas o rutas metabólicas que se cruzan. Entonces, la energía que nosotros necesitamos obtener de los alimentos, por ejemplo, se convierte o es el motor o es el combustible para mantener en funcionamiento nuestro metabolismo. Entonces, acá en la figura vemos que, bueno, a partir de oxígeno, agua, alimentos, energía química, podemos mantener nuestro cuerpo en funcionamiento y eso también tiene un producto, o sea, todo ese metabolismo tiene productos de desechos que en la respiración saldría en forma de dióxido de carbono, también en forma de sudor, orina, heces y también en forma de calor. ¿Y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con lo que queda en nuestro cuerpo? ¿En qué se convierte? ¿En grasa?
En grasa, ¿en qué más se puede convertir? Desecho. Bueno, sí, desechos, sí, los desechos están aquí. ¿En qué más se puede convertir todo lo que consumimos? Proteína. Proteína. Proteína puede ser masa muscular. Azúcar. También, o sea, en azúcar disponible para La energía. nuestra respiración celular. ¿En agua? También, algunas reacciones bioquímicas producen agua como uno de los productos. Entonces, toda la energía que nosotros vamos obteniendo de lo que consumimos, la vamos a transformar sea en grasa, en masa muscular o en algún componente que nosotros necesitamos para nuestro organismo, y vamos a desechar parte de eso. Se va a desechar, como vimos, dióxido de carbono, sudor, orina, heces, y una parte, como les dije, se pierde en calor. Entonces, estamos en constante transformación de los tipos de energía que existen en la naturaleza. ¿Y todo para qué? Para mantener nuestro metabolismo funcionando, que son la serie de reacciones químicas o rutas de reacciones químicas que van a hacer que nuestro organismo se mantenga en funcionamiento. Y dentro del metabolismo vamos a tener dos grandes tipos de reacciones que se resumen en anabolismo y catabolismo. Entonces, por un lado, el anabolismo son todas las rutas o reacciones químicas que están orientadas a partir de sustancias, sintetizan moléculas complejas a partir de sustancias más simples. Entonces acá tenemos un ejemplo de la unión de aminoácidos para formar proteínas. ¿Qué otro tipo de reacción nosotros podemos considerar como anabolismo? La formación de polisacáridos a partir de carbohidratos. Así, a partir de monosacáridos, la formación de polisacáridos son reacciones que forman parte del anabolismo. ¿Por qué? Porque partimos de una sustancia simple para formar una sustancia más compleja. Una sustancia simple es un monosacárido que se puede unir a otros monosacáridos para darnos un polisacárido, que es una sustancia más compleja. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Y en contraposición al anabolismo vamos a tener el catabolismo, que son todas las rutas que lo que hacen es toman grandes moléculas o sustancias más complejas y las degradan en moléculas más pequeñas. Entonces, acá de ejemplo tenemos la degradación del almidón para formar monosacáridos o para liberar la glucosa. ¿Qué otro ejemplo tendríamos de reacción catabólica? Profe, Sí, ¿podría ser la glucólisis y el ciclo de Krebs, la oxidación de los ácidos grasos? sí, la glucólisis es una reacción catabólica que vamos a ver con más detalle en el proceso de respiración celular. ¿Y cuál sería la reacción catabólica? Tomando este ejemplo de reacción anabólica, ¿cuál sería la reacción catabólica correspondiente? ¿Sería, profe, la fracción de proceso de metabolismo que simplifican las biomoléculas? No, tomando este ejemplo que está aquí, que de anabolismo, ¿cuál sería si tomamos este ejemplo de las proteínas, cuál sería la reacción catabólica?
de proteínas pasar a aminoácidos. Así mismo, de proteínas o sea, una reacción catabólica sería una proteína que se degrada en sus aminoácidos. Y es algo que ocurre todo el tiempo dentro de nuestras células porque las proteínas tienen un tiempo de vida útil. Llegado ese tiempo de vida útil, la propia célula digiere la proteína y degrada de vuelta en sus aminoácidos o va rompiendo la proteína para ir liberando esos aminoácidos y esos aminoácidos pueden ser reciclados para fabricar nuevas proteínas. Entonces esa es una reacción también catabólica o que forma parte del catabolismo. Entonces las reacciones en el anabolismo y el catabolismo en su conjunto conforman lo que nosotros conocemos como metabolismo. ¿Hasta aquí todo claro, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a entrar en más detalles sobre la energía potencial que está disponible o total de un sistema. Y esa energía nosotros la conocemos como entalpía. Entonces dijimos que en las reacciones químicas los enlaces químicos se van a romper y a partir de esa ruptura se pueden formar nuevos y diferentes enlaces. Entonces, en nuestro organismo, todo proceso o toda reacción química, lo que va a implicar es una transferencia de la energía presente en un enlace químico a otro enlace químico que se puede formar. Entonces, se rompe un enlace químico, se libera la energía y esa energía se usa para formar nuevos enlaces o diferentes enlaces. Y cada tipo específico de enlace químico va a presentar una cierta cantidad de energía de enlace, que dijimos que es la energía que se requiere para romper un enlace químico en específico. Y esa energía de enlace, o que está contenida en el enlace, es lo que conocemos como la energía potencial total del sistema, y a esa cantidad le llamamos entalpía. Entonces, entalpía va a ser simplemente la energía potencial total de un sistema y esa energía potencial total es la que está contenida en los enlaces químicos. ¿Queda claro, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Después, aparte de la entalpía, que es la energía potencial que está contenida en los enlaces químicos, tenemos también lo que conocemos como la energía libre. Y la energía libre es la cantidad de energía disponible para efectuar trabajo bajo las condiciones de una reacción química. Y acá les pregunto, chicos y chicas, ¿la energía potencial o la entalpía va a ser siempre igual a la energía libre o a la energía disponible? Sí. Sí, profe. Creo que sí. Eso podría ocurrir en un sistema 100% eficiente, pero que yo les había dicho que ocurre también en nuestro cuerpo. Creo que no, profe. No, ¿por qué? No, es 100%. No, no somos 100% eficientes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde se va a hacer esa energía que no estamos usando del todo? Se liberan Se por transforma en calor. Se Se transforma en libera calor. como calor. Así mismo. Entonces, la energía potencial o la energía, la entalpía, la energía potencial total de la que está contenida en los enlaces químicos, se libera, pero esa energía no la podemos aprovechar al 100%.
y parte se pierde en calor. Y lo que usamos o lo que realmente usamos para generar, efectuar un trabajo es lo que conocemos como la energía libre. Entonces tenemos la energía potencial en nuestro cuerpo almacenada en los enlaces químicos que conocemos como entalpía. Esa energía se libera durante los procesos de reacciones químicas y como no somos 100% efectivos, sistemas 100% efectivos para aprovechar esa energía, parte se va a perder en calor y la energía que sí realmente aprovechamos para nosotros para llevar a cabo las reacciones químicas es lo que conocemos con el nombre de energía libre. Y esta energía libre nos ayuda a identificar qué tipos de reacciones son exergónicas o endergónicas. Porque a partir de esta energía libre nosotros podemos calcular la variación de la energía libre. ¿Y en qué consiste esta variación? Bueno, acá se simboliza como delta G y es la diferencia entre la energía final de una reacción o la energía libre final de una reacción menos la energía libre inicial de una reacción. Vamos a ver con más detalle esto. Por ejemplo, hay reacciones que lo que hacen es, cuando se llevan a cabo, lo que hacen es liberan energía. Y al liberar esa energía, tenemos que la energía libre inicial es mayor, como se ve en el gráfico, a la energía libre final. Entonces nos da una variación negativa. Entonces, en este tipo de reacciones, ¿qué ocurre? Aquí probablemente se van a romper enlaces químicos y se va a liberar la energía y la energía libre disponible en los productos va a ser menor. Entonces, este tipo de reacciones es lo que conocemos como reacciones exergónicas. Y por lo general, no siempre, pero tienden a ocurrir de forma espontánea. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿podrías Sí. volver a explicar, por favor? Yo no entendí muy bien. Aquí en una reacción exergónica vamos a tener, por un lado, vamos a tener los reactivos al inicio de la reacción. Y los reactivos van a presentar enlaces químicos que van a contener energía. Entonces, esa energía en esta reacción, probablemente esos enlaces tienden a romperse de forma natural y al romperse van a liberar energía. Y esa energía se libera y vemos que los productos contienen una menor cantidad de energía libre. Entonces, cuando vemos que los reactivos al inicio de la reacción presentan una energía libre mayor y los productos al final de la reacción presentan una energía libre menor, hablamos de una reacción exergónica, o sea, una reacción que lo que está haciendo en realidad es liberando energía. Por ejemplo, el ATP, el adenosintrifosfato, ¿ya escucharon hablar? Sí, profe. Sí, profe. El ATP, vamos a ver que uno de los enlaces fosfatos es sumamente inestable, entonces se rompe fácilmente. Entonces, a romperse fácilmente es una reacción que tiende a liberar energía. Entonces, es una reacción que nosotros clasificamos como reacción exergónica. Entonces, es una reacción que tiende a liberar energía
entonces tiende a ocurrir de forma espontánea. Y digamos que para detallar el cambio, la variación de la energía en el sistema, lo que se hace es se mide la energía libre inicial presente en los reactivos y después la energía libre final presente en los productos. Y acá vemos que la energía libre inicial va a ser mayor que la final, entonces vamos a tener una variación de energía libre negativa. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe. Entonces las reacciones exergónicas tienden a ocurrir de forma espontánea, pero en nuestro organismo nosotros necesitamos que nuestras reacciones bioquímicas vayan rápidamente. Entonces, inclusive aquellas reacciones exergónicas donde hay una liberación de energía y suelen ser espontáneas, igual tenemos enzimas que ayudan o aceleran esas reacciones para que ocurran en el ritmo que nuestra célula necesita. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces por un lado tenemos las reacciones exergónicas que liberan energía y por otro lado, en contraposición a las exergónicas, vamos a tener las reacciones endergónicas, en las cuales ocurre lo contrario. Tenemos al inicio los reactivos poseen una baja cantidad de energía libre y una vez que inicia la reacción, los productos presentan mayor cantidad de energía libre. Entonces, en esta reacción endergónica lo que ocurre es se absorbe la energía, los reactivos absorben la energía disponible. Entonces, estas son reacciones que requieren un gasto de energía, por lo tanto, no suelen ocurrir o no ocurren de forma espontánea. Entonces, por ejemplo, para que nosotros podamos obtener la energía necesaria para llevar a cabo este tipo de reacciones endergónicas, lo que hace nuestro sistema o lo que hace nuestro organismo es acopla una reacción exergónica a una reacción endergónica. Entonces, como la reacción exergónica va a liberar energía al medio, entonces esa energía, para que no se pierda, se aprovecha para llevar a cabo un simultáneo una reacción endergónica. ¿Se entiende al principio, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, de esa forma, nosotros aprovechamos la energía. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, el ATP? Cuando se rompe uno de los enlaces del fosfato, que es el tercer fosfato, que es el más inestable, esa energía se libera y esa energía se acopla, por ejemplo, a la síntesis de proteínas. Entonces, la reacción o la liberación de energía o la ruptura del fosfato, del tercer fosfato del ATP, sería una reacción exergónica, libera energía y se acopla con alguna reacción endergónica que requiera de energía. Entonces, la energía liberada por la ruptura de uno de los enlaces fosfatos en el ATP es aprovechada para llevar a cabo una reacción que necesita energía, una reacción endergónica. Hasta aquí, chicos y chicas, ¿alguna duda? No, profe. Bueno, No, entonces profe. ahora les voy a dar unos 10 minutitos de pausa y después retomamos. Dale, profe. Bueno, profe. Dale, profe.
¿Qué tal, chicos y chicas? Volvemos a la clase. Estoy leyendo aquí los comentarios. Bueno, la compañera... Profe, creo que no se te escucha si es que estás hablando. Yo sí lo escucho. Yo te escucho, escucho, profe. Bien, profe. Ah, bueno. Yo le escucho a los compañeros, profe, pero a vos no. ¿Me escuchás ahora, Keila? ¿Me escuchás? No, profe, no te escucho, pero a los compañeros sí. Probá un poco entonces salir y volver a entrar. Porque tus compañeros sí me están escuchando, entonces tiene que ser algún problema o algo no está bien en tu conexión. Keila, la profe quiere que salgas y vuelvas a ingresar. Sí, es que... Vamos a esperar que la compañera ingrese de vuelta. Mientras tanto, estoy... ¿Qué tal, Ya Keila? ingresó, profe. ¿Ya ingresó? Ahora sí, profe. Ah, bueno. Súper. Bueno, estoy viendo acá las preguntas que dejaron en el chat o los comentarios. Dice, ¿qué pasa con las pérdidas de energía durante el trabajo? Y generalmente, o sea, perdemos en forma de calor. Entonces, y el calor es una energía que no podemos, o sea, no podemos utilizar para hacer trabajo. Es la forma, o serían nuestras pérdidas de energía. Después, bueno, tenemos las bombas de sodio y potasio. Vamos a ver justamente en la parte de transporte de membrana cómo trabajan esas bombas. Y la bomba de sodio y potasio lo que hacen es mueven sodio y mueven potasio a través de la membrana. Y el movimiento o la forma en que se mueven esos dos iones nos permite generar un tipo de energía potencial, que vamos a ver con más detalle cómo eso se utiliza después en la célula para producir trabajo. Después dice, Carlos dice, la energía no se pierde, solo se transforma. Sí, así mismo. La energía no se pierde, se transforma. A veces se transforma en forma de calor, que no es una energía que nosotros podamos usar, nosotros los seres humanos podemos usar para hacer un trabajo, pero el calor se puede aprovechar de otras formas también. Se puede aprovechar para calentar el agua, se puede aprovechar para otros usos, pero específicamente para nosotros los seres vivos, o sea, la energía que se va en forma de calor, ya no es una energía que nosotros podamos usar para realizar un trabajo. Entonces ahí, cuando les toque estudiar esta parte, pueden acompañar de la música de Jorge Drexler, no sé si conocen, así. Sí, profe, nada se pierde, todo se transforma. Sí, así mismo. En la naturaleza nada se pierde, todo se transforma. En nuestro caso específico, el calor nos puede ayudar a, bueno, mantener nuestra temperatura, pero para hacer un trabajo ya es pérdida de energía, representa pérdida de energía. Bueno, retomamos entonces. Ahora vamos a entrar específicamente en la parte de enzimas. Y bueno, acá los principios de la termodinámica nos ayudan a predecir si una reacción puede ocurrir, pero no dicen nada acerca de qué tan rápido va a ocurrir esa reacción. Entonces, de acuerdo al punto de vista de la termodinámica, ¿qué pasa si una reacción es exergónica? ¿Qué nos dice la termodinámica? Se libera energía. Libera energía. Entonces, va a ser una reacción que va a tender a ocurrir de forma espontánea.
En cambio, si es endergónica, ¿qué ocurre? Ganancia de energía. Va a absorber energía. Es una reacción que requiere la absorción de energía. Entonces, probablemente o la probabilidad de que ocurra de forma espontánea es mucho más baja. Pero aún así, que sea endergónica o sergónica no nos dice nada sobre qué tan rápido se va a llevar a cabo esa reacción. Entonces, como ejemplo, tenemos la descomposición de la glucosa, que la glucosa, al romperse o al descomponerse, libera energía. Entonces, la descomposición de la glucosa es una reacción exergónica, o sea, sería espontánea. Sin embargo, si ponemos esa glucosa en solución, en agua, siempre que el agua no tenga bacterias ni mohos ni esté contaminada o no esté sujeta a elevadas temperaturas o a fuertes ácidos o bases, si dejamos esa glucosa ahí, va a pasar mucho tiempo antes de que se empiece a descomponer o va a quedar prácticamente inalterada. Entonces, como nosotros no tenemos ese tiempo para esperar que la glucosa se descomponga de forma espontánea, necesitamos recurrir a las enzimas. Las enzimas lo que van a hacer o su función principal es actuar como catalizadores de las reacciones bioquímicas que ocurren en nuestro cuerpo. Entonces, al actuar como catalizadores biológicos, lo que hacen es aumentar la rapidez de una reacción química sin ser consumidas en la reacción. Entonces, ¿cuál es, el inmenso poder de las enzimas? Es que consiguen acelerar las reacciones entre 10 a la sexta y 10 a la 12ª potencia de forma más rápida que si esas reacciones no fuesen mediadas o no interviniesen las enzimas. Entonces, las enzimas en nuestro organismo son claves para que todas nuestras reacciones bioquímicas ocurran en el tiempo que nosotros necesitamos que se desarrollen. De lo contrario, no estaríamos vivos. Entonces, simplemente las enzimas van a ser catalizadores biológicos y su función va a ser aumentar la rapidez de nuestras reacciones bioquímicas. ¿Queda claro, chicos y chicas? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a ver cómo o por cuál mecanismo las enzimas aceleran estas reacciones bioquímicas. Y antes de pasar a eso, acá tenemos un ejemplo de lo que sería la catalasa. Y la catalasa es una enzima que va a descomponer el agua oxigenada o la molécula de peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. Porque, ¿qué pasa con este peróxido de hidrógeno en nuestro organismo? ¿Cuál es el problema del agua oxigenada o del peróxido de hidrógeno? Profe, Sí, ¿no es que es tóxico para las células? sí, así mismo. Es una molécula altamente reactiva. Entonces, como esta molécula es altamente reactiva, puede reaccionar con proteínas, puede reaccionar con cualquier cosa dentro de nuestra célula. Y eso no nos conviene, entonces tiene que ser descompuesta. Y para descomponer, muchas veces como subproducto de muchas reacciones se forma agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, necesitamos una enzima que rápidamente convierta este peróxido o catalice la reacción que convierte este peróxido de hidrógeno a agua y oxígeno.
Y la enzima responsable para llevar a cabo esa reacción es la catalasa. Y esta catalasa tiene la capacidad de descomponer 40 millones de moléculas de peróxido de hidrógeno o de agua oxigenada por segundo. Imaginen esa rapidez, chicos y chicas. 40 millones de moléculas se convierten en un segundo, se convierten de peróxido de hidrógeno a agua y oxígeno gracias a la enzima catalasa. Profe, Sí. ¿también podría producir una irritación grave en las vías respiratorias? El peróxido de hidrógeno, Sí. probablemente sí, sí. Profe, en la piel, lo que te produce cuando te coloras el pelo o tipo el brazo, eso. Sí. Pero muy bajo produce en la piel. Pero sí afecta bastante a las vías respiratorias. Estuve leyendo. ¿Y por qué ustedes piensan que nosotros usamos el agua oxigenada como desinfectante? Porque es antiséptico. Es antiséptico. ¿Y por qué podría ser antiséptico? Porque no sé si decir que mata, pero limpia básicamente todas las bacterias que podrían haber en la superficie. Porque es tóxico, profe. ¿Puede Sí, ser? es tóxico. O sea, el peróxido de hidrógeno, así como es tóxico para nuestra célula, va a ser tóxico la bacteria que es al fin y al cabo. Profe, ¿no es porque degradaba su membrana? Sí, o sea, va a estar, o sea, tipo, si es tóxico para nuestra célula, también es tóxico para la bacteria. Entonces, o sea, en realidad, o sea, el peróxido de hidrógeno lo que va a hacer es, va a reaccionar con lo que se encuentra en el camino. Entonces, eso desestabiliza completamente a la célula. Cuando ponemos el peróxido de hidrógeno en una herida, o sea, en realidad ese peróxido de hidrógeno está atacando a las posibles bacterias que puedan infectar esa herida. Pero obviamente no hay que tomar ese peróxido de hidrógeno. Porque es tóxico para nuestras células. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe, súper bien. Y dentro de nuestras células hay algunas reacciones que forman parte del metabolismo de nuestra célula que van a generar como subproducto el peróxido de hidrógeno. Y eso, gracias a la catalasa, para neutralizar, se convierte en agua y oxígeno. Y inclusive dentro de la célula, el peróxido de hidrógeno resulta tan tóxico que no es que se le deja tampoco libre y suelto dentro de la célula. Hay un lugar específico donde se está dentro de la célula donde se está llevando a cabo. Profe, ¿qué quiere decir? El peroxisoma. Sí, así mismo. Dentro del peroxisoma vamos a tener la catalasa, que su trabajo es descomponer este peróxido del agua oxigenada para poder generar sustancias que, como el agua y el oxígeno, que no nos provocan ningún daño, al contrario, nos benefician. Entonces, realmente el peróxido de hidrógeno no puede luego andar suelto por la célula o si no nos va a causar un caos. Entonces, dentro de los peroxisomas, todo el peróxido de hidrógeno que es generado se contiene de cierta forma y se va transformando en agua y oxígeno gracias a la acción de la catalasa. Y miren, o sea, la capacidad que tiene, que puede descomponer 40 millones de moléculas por segundo. Entonces, esa es digamos, el hecho de poder contar con enzimas que aceleren las reacciones bioquímicas de nuestro metabolismo es lo que en parte hizo posible el desarrollo de la vida. O sea, tipo, eso fue un salto evolutivo seguramente maravilloso. Entonces, ahí está la importancia de las enzimas. Y específicamente, ¿cómo es que las enzimas consiguen acelerar las reacciones bioquímicas dentro de nuestro cuerpo? Bueno, ocurre de la siguiente forma. Toda reacción, sea exergónica, o sea, que libere energía, o endergónica, que necesite el aporte de energía, va a tener o va a presentar
una barrera de energía que conocemos como la energía de activación. Y esa energía de activación es la energía requerida para iniciar la reacción. Entonces, ¿en qué consiste el trabajo de la enzima? Va a consistir en reducir esa energía de activación. Entonces, vemos acá en el gráfico, en azul, vemos la reacción que se lleva a cabo con enzima y en rojo la reacción que se lleva a cabo sin enzima. ¿Y qué reacción es esta? Es la glucosa que se combina con el oxígeno, que es lo que ocurre en la respiración celular, para generar dióxido de carbono y agua como productos. Entonces, para que esta reacción pueda iniciarse, necesitamos invertir una cantidad de energía, que es lo que observamos en la curva aquí en rojo. Y una vez que invertimos, llegamos a este punto, la reacción empieza a ocurrir de forma espontánea. Y esto es lo que conocemos, esta variación acá, o esta cantidad de energía, es lo que conocemos como energía de activación. Es la energía que necesitamos invertir para que esta reacción se inicie. Y lo que ocurre con las enzimas es que en vez de invertir esta cantidad de energía que figura aquí en la figura en rojo, se invierte una menor cantidad de energía. Entonces, la enzima, al disminuir la energía de activación, consigue acelerar esta reacción química. Entonces, en eso consiste el trabajo de la enzima, o es mediante ese mecanismo que la enzima consigue acelerar las reacciones químicas o bioquímicas de nuestro metabolismo, porque lo que hace es reducir la energía de activación o la energía requerida para iniciar una reacción química. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe. Entonces, mediante ese mecanismo, las enzimas consiguen acelerar las reacciones bioquímicas de nuestro organismo para que ocurran en el tiempo y en tiempo y forma, o en el tiempo y la forma que necesitamos. Y bueno, ya que las reacciones bioquímicas que mantienen en funcionamiento nuestro organismo son diversas, entonces existen una gran variedad de enzimas y se calculan que tenemos alrededor de 3.700 tipos diferentes de enzimas. Y hay enzimas que se van a encontrar en la mayoría de las células porque llevan a cabo procesos comunes a todas las células. Por ejemplo, ¿qué proceso común se les ocurre que tiene que ocurrir en todas las células? La muerte de las células, profe. ¿La muerte de la célula? Sí. Hay un momento que todas las células tienen que morir, pero me refiero más bien a un proceso que ocurre de forma continua para mantener a la célula viva. La síntesis proteica. Síntesis proteica. Entonces, todas las células necesitan sintetizar proteínas. Entonces, todas las enzimas que están involucradas en la síntesis de proteínas van a estar presentes en todas las células. O también todas las células necesitan llevar a cabo la respiración celular. Entonces, todas las enzimas que intervengan en la respiración celular van a estar presentes en todas las células. Sin embargo, existen procesos que son específicos de cada célula. Entonces, para esos procesos específicos, van a haber enzimas que son exclusivas de cada tipo celular. Por ejemplo, las enzimas que convierten la tirosina en dopamina, que es un neurotransmisor, solo van a estar presentes en las células nerviosas. No, por ejemplo, en las células de la piel, porque las células de la piel no usan neurotransmisores,
entonces no requiere o no produce enzimas que convierten tirosina en dopamina. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profesora. Y acá lo Profe, interesante, sí, yo tengo una duda en cuanto a la energía de activación. sí, La enzima lo único que hace es reducir la energía de activación necesaria, ¿verdad? sí, esa es la función de la enzima. Entonces, la velocidad no depende de la enzima, dependería del calor, si no me equivoco. Volvemos a este gráfico. La velocidad sí va a depender de la enzima porque para que avance la reacción, yo voy a necesitar invertir más energía sin la presencia de la energía, sin la presencia de la enzima que con la presencia de la enzima. Entonces, esa mayor inversión de energía va a hacer que mi reacción se retrase, ocurra de forma más lenta. Yo, por ejemplo, digo, profe, porque como que la enzima reduce la energía necesaria, el Ujú. calor va a aumentar la velocidad ya que incrementa el contenido energético. Repetimos un poco tu planteamiento. Es que el calor incrementa el contenido energético de las moléculas. Sí, el calor lo que va a hacer, bueno, el calor puede hasta cierto punto incrementar el movimiento de las moléculas, Sí. pero Y las enzimas lo que hacen es reducir esa energía necesaria. la Entonces, a energía... medida que Ujú. va aumentando el calor, aumenta la velocidad. Profe, yo le puedo responder. Sí, adelante. En realidad, el calor lo que hace es favorecer nomás a la reacción, o sea, a la velocidad de la reacción. Pero la Ujú. energía, su función principal es que llegue al punto de activación para que se pueda realizar más Así mismo. rápido, no que tarde 1000 años en degradarse una molécula. Y recuerden también, nosotros a qué temperatura funcionamos, chicos y chicas. 37,5 por ahí. Entonces, el calor es, o sea, aplicar calor a nuestro sistema es la solución o es una solución factible para acelerar nuestras reacciones bioquímicas. No precisamente. No, No profe. porque nosotros tenemos que mantenernos a una temperatura corporal constante. Entonces, aplicar calor para acelerar una reacción bioquímica, hasta cierto punto nomás vamos a poder. Entiendo, profe. O Gracias. si no, nuestra temperatura corporal se va a desestabilizar. Profe, de hecho que la mayoría de las reacciones metabólicas están luego predispuestas a cierta presión y temperatura, que sería nuestro cuerpo, y a un ATM. Sí, ¿Cuándo varía eso? Que varía también la rapidez de la reacción. sí, así mismo. Entonces, en realidad sí, no sé, en una reacción química, o sea, en un laboratorio podemos aplicar calor para acelerar esa reacción y a lo mejor no tenemos esa limitación, una limitación de temperatura para seguir aplicándose calor y acelerar, pero nuestro organismo esa no es una opción. Nosotros tenemos que mantener un rango de temperatura dentro del cual funcionamos. Entonces, la alternativa o una de las soluciones para que nuestras reacciones bioquímicas funcionen dentro de un rango de temperatura constante es la utilización o la presencia de las enzimas. Entonces, la enzima lo que va a hacer va a disminuir la cantidad de energía o la energía de activación que se requiere para iniciar una reacción. ¿Quedó claro, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Sí.
Sí, el calor es una alternativa para acelerar una reacción, pero recuerden que nosotros tenemos que mantener una temperatura corporal constante. No podríamos invertir para cada reacción bioquímica que ocurre en nuestro cuerpo, no podríamos estar invirtiendo todo el calor necesario para acelerar, o sea, nuestra temperatura se va a disparar y la vida, o sea, nuestra vida no sería posible. Imagínense, por ejemplo, imagínense la cantidad de calor que se debería gastar para hacer el trabajo que hace la catalasa. Estamos hablando de 40 millones de moléculas por segundo que están siendo descompuestas. Imagínense la cantidad de calor que tendríamos que invertir para que eso ocurra sin presencia de una enzima, como la catalasa. O sea, en ese sentido, no, el calor y aumentar el calor para que nuestra actividad o nuestras reacciones bioquímicas ocurran, significa perder completamente la estabilidad de nuestra temperatura corporal. ¿Se entiende, chicos y chicas? ¿Quedó más claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces hay enzimas que son comunes a todas las células porque participan en procesos comunes a todas las células y hay enzimas que solo están presentes en determinadas células porque cumplen funciones específicas relacionadas al tipo celular o al tejido del cual forma parte. Y ahora vamos a hablar un poco sobre la formación del complejo enzima-sustrato. Entonces, para toda reacción bioquímica en la que interviene una enzima, la enzima lo que va a hacer es unirse a los sustratos. Se forma el complejo que conocemos con el nombre de enzima-sustrato y ese complejo, al descomponerse, nos va a liberar de vuelta la enzima y los productos. Entonces, en todo este proceso, la enzima se mantiene en su forma original y lo que vemos o lo que se va a transformar es el sustrato que luego de la liberación o la descomposición del complejo enzima-sustrato se libera ya en forma de producto. Y una vez que esta enzima se libera, queda de vuelta disponible para unirse a nuevo sustrato, formar de vuelta el complejo enzima-sustrato y este complejo se descompone liberando los productos y nuevamente la enzima queda libre para llevar a cabo otra reacción. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Y la región o zona donde el sustrato se une a nuestra enzima es lo que conocemos con el nombre de sitio activo. Y en este sitio activo, el sustrato se va a unir mediante algunos tipos de interacciones que son transitorias. O sea, enlaces iónicos, enlaces de hidrógeno, interacciones hidrofóbicas. Entonces, son tipos de uniones o interacciones que pueden, o sea, lo suficientemente fuertes para que la enzima se pueda unir a su sustrato, generar el producto, pero lo suficientemente débiles para que ese producto después se pueda liberar y la enzima quede disponible para otra reacción química. Y esas interacciones van a estar generadas por las cadenas laterales de los aminoácidos que conforman la zona o el sitio activo. Recordemos que, o sea, la enzima es una proteína. La proteína está constituida por aminoácidos. Recordemos que cada aminoácido de los 20 aminoácidos disponibles tiene una cadena lateral
Y esa cadena lateral va a ser la responsable de generar estas interacciones, enlaces iónicos, enlaces hidrógenos, interacciones hidrófobas, o sea, los aminoácidos que están situados en el sitio activo, sus cadenas laterales mediante estas interacciones con el sustrato van a posibilitar la unión del sustrato a la enzima para que ese sustrato se convierta en producto y luego esas interacciones se puedan romper y el producto se libera, dejando a la enzima lista para la siguiente reacción. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Y aquí vamos a ver que existen dos modelos por el cual el sustrato puede unirse al sitio activo de la enzima. Y por un lado tenemos el modelo llave cerradura, que como se ve acá en la animación, el sustrato encaja de forma perfecta en el sitio activo, así como una llave encaja en una cerradura. Entonces, este modelo se cumple en muchos casos, pero no siempre es el modelo que se sigue. Entonces, ¿cuál es el otro modelo aparte del modelo llave cerradura? El otro modelo que existe en la naturaleza es el modelo del ajuste inducido, en el cual, como se ve en la animación, el sustrato llega al sitio activo, se une no de forma perfecta, pero al producirse la unión, se produce un ajuste que aumenta la afinidad de la unión. O sea, llega el sustrato, se une a la enzima, produce un cambio conformacional en la enzima, que lo que hace es aumenta la afinidad de unión del sitio activo al sustrato, y eso lleva a la generación del producto que luego es liberado. Así como se ve en la animación. Vamos a ver si... Bueno, ese es el ajuste, el modelo de llave cerradura, que hay un encaje perfecto. Y acá tenemos el modelo del ajuste inducido, que llega al sustrato, se une a la enzima, no encaja perfectamente, pero provoca un cambio conformacional que hace que el sustrato se ajuste al sitio activo y se generen los productos y se liberen. Entonces, esos serían los dos modelos de interacción entre la enzima y el sustrato. ¿Queda claro, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Después tenemos aparte, tenemos una cuestión de que las enzimas son específicas y están, o sea, ¿por qué esa diversidad de más de, o de alrededor de 3.700 enzimas? Porque cada enzima va a ser específica o va a estar especializada en un tipo de reacción en particular. Entonces, no es que una misma enzima puede actuar e intervenir en varias reacciones bioquímicas, sino que para cada reacción bioquímica contamos con una enzima específica. Por ejemplo, la ureasa va a ser responsable de descomponer urea, dióxido de carbono y amoníaco y no va a atacar otros sustratos. La sacarasa es responsable o es la enzima que divide la sacarosa y no puede actuar sobre otros disacáridos como la maltosa o la lactosa. Para la maltosa y la lactosa hay otras enzimas específicas. En el caso de la lactosa, ¿cuál sería la enzima específica para romper la lactosa? Lactasa. Lactasa. Entonces, para cada reacción bioquímica hay una enzima específica. ¿Y eso por qué les parece que ocurre, chicos y chicas? ¿Por qué? Porque debe ser codificado. ¿Por qué? Porque debe ser codificado.
¿A qué te referís porque tiene que ser codificado? Por la composición que tiene. La composición que tiene. ¿Cuál es la composición específica? O sea, ¿de qué región en particular la composición es fundamental? Sustrato. El sustrato, para que la enzima reconozca de forma específica ese sustrato. ¿Qué tiene que tener de específico cada Sitio enzima? activo. Sitio activo. Para que la enzima pueda reconocer de forma específica el sustrato al que se va a unir, el sitio activo tiene que ser específico de cada enzima. Entonces, el sitio activo que reconoce la ureasa va a tener un sitio activo que reconoce de forma específica a la urea, mientras que la enzima sacarasa va a tener un sitio activo que reconoce de forma específica a la sacarosa, y así cada enzima tiene que presentar un sitio activo que es capaz de reconocer de forma específica al sustrato sobre el cual va a actuar. Por eso esa especificidad de las enzimas. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí. Genial, continuamos. Después, bueno, acá tenemos otro ejemplo de la lipasa, que va a ser secretada por el páncreas. Su trabajo es reconocer el enlace o identificar su sitio activo. Se va a unir a los enlaces ésteres, que son los enlaces que unen los ácidos grasos al glicerol, y rompe estos enlaces. Entonces, la mayoría de las enzimas están son altamente específicas. Unas pocas son específicas solo en cuanto a que requieren que el sustrato tenga un cierto tipo de enlace químico, que sería el ejemplo de la lipasa. La lipasa lo que tiene la capacidad es de reconocer este enlace éster y romper. El resto de las enzimas, o la gran mayoría de las enzimas, reconoce de forma específica su sustrato, y ese reconocimiento está ligado a que el sitio activo está diseñado para reconocer de forma específica ese sustrato. En el caso de la lipasa lo que tiene en su sitio activo es capaz de reconocer este enlace, que es el enlace éster, que puede estar presente acá en los ácidos grasos cuando están unidos al glicerol, en las grasas que se constituyen por ácidos grasos unidos al glicerol, pero este enlace éster también puede estar presente en otras moléculas. Entonces la lipasa lo que hace es reconoce de forma específica este enlace y lo rompe. Después, en relación a lo que sería la nomenclatura, toda enzima termina con el sufijo asa. Entonces, por ejemplo, la enzima sacarasa es la enzima que va a descomponer la sacarosa en glucosa y fructosa. Las DNasas y las RNasas, ¿qué van a hacer? Profe, ¿puedes repetir otra vez tu pregunta? Las DNasas. Yo digo, tengo una enzima que se llama DNasa. ¿Qué va a hacer esa enzima? Profe, Sí. creo que por el nombre no es el que va a ir rompiendo, o sea, rompiendo la cadena del ADN en dos. Así ADN. mismo. Pero en este caso ella no puede cortar el material genético, ¿verdad, profe? No, hay enzimas que sí pueden digerir el material genético. O sea que básicamente lo que hace es separar en ARN nomás.
O sea, pueden digerir y descomponer en nucleótidos, que eso vamos a verlo la siguiente clase. Pero, o sea, toda enzima, Profe, la helicasa sería un ejemplo. la helicasa lo que hace es abre la cadena de ADN, separa las cadenas de ADN, pero no rompe la molécula de ADN, separa nomás las cadenas de la doble hélice. Ese es el trabajo de la helicasa, que vamos a ver con más detalle en la replicación del ADN. Profe, ¿y el fragmento de Ogasaki qué sería? Eso vamos a ver en la parte de replicación. El fragmento de Okazaki es un fragmento que se sintetiza durante la replicación del ADN. Pero eso vamos a ver con más detalle en la parte de replicación de ADN. Gracias, profe. Entonces, cada vez que se encuentren con una proteína que termine con el sufijo asa, se encuentran en presencia de una enzima. Con algunas excepciones, vamos a tener, por ejemplo, la lisosima. ¿Qué es lo que hace la lisosima? Es la enzima que está presente en lágrimas y saliva que se encarga de romper las paredes celulares de las bacterias. Otro ejemplo o otra excepción serían la pepsina y la tripsina, que son enzimas que rompen enlaces peptídicos a nivel del estómago, la pepsina, y a nivel del intestino en el caso de la tripsina. Entonces, en líneas generales o por lo general, todas las enzimas se nombran con el sufijo asa. Y el nombre se compone a partir del sustrato y el sufijo asa. Entonces, sacarasa es la enzima que va a descomponer la sacarosa en glucosa y fructosa. Y tenemos algunas excepciones a esta regla que serían la lisosima, la pepsina y la tripsina. Aparte de las enzimas, tenemos lo que conocemos como cofactores. Entonces, hay enzimas que para funcionar necesitan la presencia de otra sustancia que colaboran en la catálisis, y esas sustancias conocemos como cofactores. Y en la mayoría de los casos los cofactores pueden ser iones inorgánicos como hierro, magnesio, manganeso, zinc. En el caso, por ejemplo, la polimerasa, que es la enzima que sintetiza las cadenas de ADN, necesita al magnesio como cofactor. Si el magnesio no está presente, esa polimerasa o esa enzima no funciona. Después, hay casos en que el cofactor puede ser una molécula orgánica, no un ion, sino una molécula orgánica. Y en el caso de que sea una molécula orgánica, por ejemplo, otra proteína, a ese cofactor se le llama o se le denomina como coenzima. Y acá tenemos en el gráfico el ejemplo de una enzima que se combina con un cofactor o coenzima. Al unirse esta coenzima a la enzima, se forma el sitio activo que reconoce al sustrato. Y en estos casos, esta porción conocemos como apoenzima. Esta porción es lo que vamos a conocer como cofactor o coenzima. Y la combinación de ambos es lo que conocemos con el nombre de holoenzima. Entonces, existen enzimas que no pueden funcionar por sí solas, necesitan la presencia de un cofactor que puede ser o un ion inorgánico o puede ser otra molécula orgánica, y cuando se trata de otra molécula orgánica, conocemos a ese cofactor con el nombre de coenzima. ¿Hasta aquí está claro, chicos y chicas? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, continuamos. Aquí, bueno, dos cofactores importantes son el magnesio y el calcio.
Y la mayoría de los elementos que se encuentran en trazas o se requieren en muy pequeñas cantidades, como el hierro, el cobre, el zinc y el manganesio, actúan como cofactores. Después, otro cofactor o un compuesto que actúa como un cofactor o coenzima es el ATP. Y el ATP es responsable de transferir, interviene en las reacciones para, cuando actúa como coenzima o cofactor, interviene en las reacciones para transferir grupos fosfatos. Después vamos a ver en la respiración celular la coenzima A, la participación de la coenzima A, y la mayoría de las vitaminas que consumimos en la alimentación sirven como coenzimas o como componentes de coenzimas. Vamos a ver eso más adelante. Y por último, tenemos la clasificación de las enzimas en 6 grandes grupos o clases. Entonces, vamos a tener primero las oxidorreductasas, que, como su nombre dice, son enzimas que catalizan reacciones de oxidorreducción. Y dentro de este grupo vamos a tener las deshidrogenasas, oxidasas y reductasas. Toda enzima que participe en procesos de oxidorreducción se clasifican dentro de la categoría de oxidorreductasas. Después, las transferasas, como su nombre dice, lo que van a hacer es transferir grupos funcionales de una molécula a otra, o de una proteína a otra, por ejemplo. Entonces, entre los más comunes vamos a tener las transferasas, que van a transferir grupos carbonilos, grupos aminos o grupos carboxilos. Después, las hidrolasas son enzimas que lo que hacen es, por adición de agua, rompen los enlaces químicos. Entonces, al adicionar agua, rompen un enlace químico. Las liasas son enzimas que lo que hacen es eliminan grupos para formar doble enlace o para añadir doble enlaces. Después, las isomerasas son enzimas que lo que hacen es reordenan, toman una molécula y reordenan los átomos dentro de esa molécula para generar isómeros. Entonces, ese es el trabajo de las isomerasas. Y las ligasas son enzimas o conjunto de enzimas que lo que hacen es catalizan la formación de un enlace entre dos moléculas de sustrato. Aporta siempre la hidrólisis de ATP. Entonces, estos serían los 6 grandes grupos o clases de enzimas. Y hasta aquí llegamos hoy, chicos y chicas, con las enzimas. La siguiente clase vamos a ver una última parte del contenido de enzimas y cerramos con los ácidos nucleicos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, les voy a liberar hasta las 10, que es la hora de nuestra sesión de investigación. La sesión de investigación nos encontramos, vamos a hacer algunos ejercicios y después a partir del mediodía en adelante les voy a subir a la plataforma una pruebita relacionada a todo lo que vimos hasta ahora de moléculas biológicas. Profe, y Sí. ahora ponemos presente porque termina esta parte de biología. Sí, ahora tienen que poner presente o si no, no se les va a computar. Bueno, y después cuando empiece el otro, al final otra vez ponemos presente, ¿verdad? Sí, así mismo. Bueno, dale, Profe, ¿y el examen cuánto tiempo? Les voy a habilitar hasta el jueves. Va a ser una pruebita, una pruebita que va a estar incluida entre las actividades que tenemos que sumar para el primer parcial. Y les voy a habilitar hasta el jueves de mañana para que ustedes tengan tiempo de entrar, leer, ya estudiar para responder a las preguntas y así ya van adelantando también el estudio para el examen parcial que va a ser la semana que viene. ¿Sí? Profe, ¿y hasta qué hora va a estar libre esa pruebita? Hasta el jueves de mañana. ¿Hasta qué hora? Y voy a programar hasta las 8
para que se cierre al momento de que entren en la clase, ¿sí? Laura, ¿puedes apagar tu micrófono para que podamos entender lo que dice la profe? Profe, ¿y lo que vimos hoy va a entrar en el examen? Sí, va a entrar. ¿Va a valer Pero- punto, profe? Sí, vale puntos para el parcial. Dentro del ¿Cuántos? 10% va a valer 5%. Dentro de las actividades, para el primer parcial tenemos un porcentaje de 10% de actividades y este examen va a valer 5% dentro del puntaje o el porcentaje de actividades. Este examencito va a valer 5%. Y aparte aprovechen ya para, o sea, lean para responder a las preguntas, ya vayan estudiando, porque eso ya les va a ayudar entonces ya para prepararse para el parcial que es el martes que viene, ¿sí? Gracias, profe. Nos vemos. Dale, nos vemos en breve. Gracias. Gracias, profe. No se olviden de Gracias, poner profe. presente antes de retirarse. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.